Él la ocultó 40 años. Luis Miguel sabe exactamente dónde está su madre desde hace 4 décadas y tomó la decisión de que nadie más lo supiera. Hace 3 semanas, en la madrugada de Buenos Aires, lo captaron ingresando a un hospital psiquiátrico, sin escoltas, sin seguridad, solo como un fugitivo. Adentro hay una mujer que lleva años recluida bajo otro nombre, la única paciente del hospital que no puede marcharse, la única con custodia permanente. Su propia familia asegura que esa mujer es Marcela Basteri, viva después de 40 años. Y según los testigos, Luis Miguel la abrazó. ¿Por qué la mantiene oculta? ¿Qué sucedió en 1986 que es tan terrible que prefiere visitarla disfrazado en la madrugada antes que decir la verdad? ¿Qué sabe él que nosotros no sabemos? Hoy vas a conocer todo. Esta es la investigación que el propio cantante ha intentado controlar durante 40 años, la que sus abogados han amenazado con sepultar, la que Netflix no pudo relatar. Y tú la vas a ver completa. Ahora vas a descubrir 4 cosas que casi nadie se atreve a revelar. 4 secretos que Luis Miguel ha cargado en silencio. 4 verdades que explican por qué el hombre más exitoso de la música latina es también el más devastado. Primero, la confesión grabada donde el padre de Luis Miguel admite que quería hacer desaparecer a Marcela. Una confesión que involucra al jefe de policía más corrupto de México y que jamás llegó a ningún tribunal. Segundo, las visitas clandestinas que Luis Miguel realiza cada vez que pisa Argentina. En diciembre de 2024 desapareció 4 horas. Hay testigos y lo que vieron lo cambia todo. Tercero, la mujer del hospital psiquiátrico. ¿Quién es? ¿Por qué está ahí? ¿Y por qué Luis Miguel no la saca? Y cuarto, el documento de ADN, que debería haber resuelto el misterio para siempre, pero que solo generó más preguntas, un resultado que nadie esperaba y que nadie puede explicar. Te avisaré cuando llegue cada revelación. No te vayas, porque si te marchas antes del final, te pierdes exactamente lo que Luis Miguel ha pagado millones por ocultar. Pero antes de llegar ahí, necesitas entender cómo se construyó esta tragedia. Y te prometo que cada minuto que pases aquí te acercará más a una verdad que lleva 40 años enterrada. Todo comienza con un niño de 3 años sobre un escenario. Un niño que a los 11 ya tomaba pastillas para aguantar. Un niño que a los 13 era drogado por su propio padre para que siguiera cantando. Y una frase, una sola frase, que ese padre le grabó en el alma. Una frase que se convirtió en su condena. Una frase que vas a escuchar varias veces a lo largo de este video. Y cuando llegues al final, vas a entender por qué esa frase lo destruyó. Todo comienza con una mentira. La primera de muchas. Luis Miguel no nació el 19 de abril, como siempre celebró. Su expediente médico revelaría décadas después que nació el 18, una diferencia de un día que parece insignificante, pero que simboliza todo lo que vino después. Una vida construida sobre documentos falsos, identidades inventadas y verdades manipuladas por un padre que no distinguía el bien del mal. Un psicólogo que trató a Luisito Rey lo describió con estas palabras exactas. No conoce la diferencia entre el bien y el mal. Es capaz de lo peor. Recuerda esa frase. Vas a entender por qué es tan importante en unos minutos. Ese era el padre de Luis Miguel. Luis Gallego Rey, conocido como Luisito Rey, era un cantante español fracasado con un talento único, la estafa. Había nacido en Cádiz, España, pero nunca logró el éxito que soñaba en su tierra. Era mediocre como artista,
pero brillante como manipulador. Falsificó pasaportes, inventó nacionalidades, fabricó historias de la nada. Era un mentiroso profesional, un estafador nato, un hombre sin escrúpulos. Cuando conoció a Marcela Basteri en Mar del Plata, Argentina, le dijo que era una estrella internacional. Era mentira. Le dijo que tenía contactos en la industria musical de todo el mundo. Mentira. También le dijo que juntos conquistarían el mundo. Le prometió que se casarían. Nunca hubo boda legal. Le juró que la amaría para siempre y terminó destruyéndola de la manera más cruel que pueda imaginarse. Pero para entender a Marcela, hay que conocer su historia, porque ella también venía de un pasado devastador. Marcela Basteri nació en Massa Carrara, Italia, en 1946. Su padre, Sergio Basteri, era un soldado con talento para el canto, pero sin dinero para mantener una familia. Su madre era ama de casa. Cuando Marcela era apenas una niña, su padre tomó una decisión que la marcaría para siempre. Decidió emigrar a Argentina para buscar mejor suerte, para escapar de la pobreza, para intentar construir algo nuevo, pero no se llevó a su hija. La dejó en un orfanato italiano, sola, abandonada, a merced de extraños. Imagina eso, una niña pequeña de apenas unos años, abandonada en un orfanato frío y gris, viendo cómo su padre desaparece rumbo a otro continente, sin entender por qué, sin poder despedirse, sin saber si alguna vez volvería a verlo. Marcela creció en ese orfanato, sin amor, sin protección, sin nadie que la abrazara por las noches cuando tenía miedo, con un vacío en el pecho que ninguna monja podía llenar. Años después, cuando Marcela tenía 10 años, su padre regresó, pero solo para llevársela con él a Argentina. Apareció de la nada, después de años de silencio, y le dijo que ahora sí iban a estar juntos. Juntos cruzaron el Atlántico y se instalaron en Buenos Aires, la más europea de las ciudades latinoamericanas. Marcela finalmente tenía a su padre de vuelta, pero las cicatrices del abandono ya estaban grabadas en su alma. Marcela creció hermosa, delicada, con hambre de amor y de estabilidad. Era exactamente el tipo de persona que alguien como Luisito Rey sabía cómo explotar. Se conocieron en Mar del Plata. Él le prometió el mundo. Ella le creyó todo. Tuvieron 3 hijos. Luis Miguel fue el primero, nacido en Puerto Rico en 1970. Después vino Alejandro y finalmente Sergio, el menor. Desde que Luis Miguel abrió la boca para cantar, su padre vio una sola cosa: dinero. No vio a un hijo, no vio a un niño que necesitaba protección. Vio un producto, una máquina de generar billetes. A los 30 meses de vida, Luis Miguel ya había pisado un escenario. A los 3 años cantaba frente a públicos reales. A los 5 ya era una pequeña celebridad local. Y a los 10 años, Luis Miguel Gallego Basteri ya sostenía económicamente a toda su familia. Guarda ese dato. Un niño de 10 años siendo el sustento económico de sus padres y sus hermanos. Un niño que no podía ir a la escuela normal porque tenía que trabajar. Un niño que no tenía amigos de su edad porque su vida era ensayos, grabaciones y presentaciones. Cuando se quejaba, cuando lloraba, cuando su cuerpo de niño pedía descanso, su padre le decía siempre lo mismo: tienes que seguir cantando. No importa cómo te sientas, tienes que seguir cantando. Esa frase se convertiría en la maldición de su vida. Esto tiene un nombre técnico: parentificación. Es cuando un niño es obligado a asumir responsabilidades de adulto antes de tiempo y destruye el desarrollo emocional de maneras que perduran toda la vida. Pero lo peor aún no había comenzado. Cuando Luis Miguel estaba agotado, cuando no podía más, cuando su cuerpo de niño le pedía descanso, su padre tenía una solución.
pastillas. Primero fue efedrina, un estimulante que lo mantenía despierto y activo. Después, cuando la efedrina dejó de ser suficiente, vino algo más potente. El director del Festival de Viña del Mar, Sergio Risenberg, lo dijo públicamente años después. Lo dijo en televisión, mirando a la cámara, desafiando a que alguien lo desmintiera. Nadie lo hizo, nadie se atrevió. Sus palabras fueron devastadoras. A los 13 o 14 años, Luisito Rey drogaba a Luis Miguel para que rindiera más, para que aguantara el ritmo de trabajo inhumano, para que siguiera cantando cuando su cuerpo de niño le pedía dormir, para que el dinero no dejara de entrar a las cuentas de su padre. Piensa en eso un momento. Deja que el horror de esa imagen te llegue completamente. Un niño de 13 años, su propio padre, el hombre que debería protegerlo, metiéndole sustancias en el cuerpo para poder seguir explotándolo. Y cuando Luis Miguel se resistía, cuando decía que no podía más, su padre repetía la misma frase de siempre: «Tienes que seguir cantando». Drogado si era necesario, pero tenía que seguir cantando. La explotación no terminaba ahí. Había más. Siempre había más. Luis Miguel tenía 13 años cuando su padre decidió que era hora de que se hiciera hombre. Esas fueron sus palabras. Lo llevó con una mujer mayor y lo obligó a tener su primera experiencia a los 13 años, no como una decisión propia, como una orden. Las biografías autorizadas confirman este episodio. No es rumor, no es especulación, es parte del historial documentado de lo que Luis Miguel padeció durante toda su infancia. Pero espera, ¿sabías que hay algo aún más oscuro que casi nadie menciona? Cuando Luisito Rey necesitaba favores de hombres poderosos, tenía un recurso que usaba sin remordimiento: su propia esposa. Según múltiples fuentes cercanas a la familia, Luisito Rey utilizó a Marcela como moneda de cambio con Arturo Durazo Moreno, el temido jefe de policía de la Ciudad de México, a cambio de favores para impulsar la carrera de Luis Miguel. El negro Durazo era conocido por su brutalidad, por su corrupción, por ser capaz de hacer desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino. Y Luisito Rey le ofrecía a su propia esposa como moneda de negociación. Marcela lo veía todo, lo vivía todo, lo sufría todo. Intentaba proteger a Luis Miguel. Se interponía entre su esposo y su hijo cuando podía. Pero cada vez que lo hacía, Luisito le hacía pagar. La humillaba frente a sus hijos. La amenazaba con quitarle todo. Ella no tenía a dónde ir. No tenía dinero propio. Todo lo que Luis Miguel ganaba iba directo a cuentas controladas por Luisito Rey. 20 millones de dólares desviados a Suiza, robados a su propio hijo, mientras el niño que los generaba no tenía acceso a nada. Quizá tú también conoces esa sensación: estar atrapada en una situación sin salida, ver el maltrato, pero no poder detenerlo, querer proteger a alguien, pero no tener el poder para hacerlo. Es un tipo de impotencia que destruye el alma lentamente. Hay algo que se cuenta menos sobre esta historia, algo que no justifica nada, pero que explica cómo alguien puede convertirse en el monstruo que fue Luisito Rey. Él también había sido un niño explotado. Su propia madre lo vendió cuando tenía 9 años. Lo entregó a una mujer argentina que lo hizo trabajar durante toda su infancia. Nunca conoció el amor maternal, nunca supo lo que era ser protegido. El ciclo de explotación no empezó con Luis Miguel. Venía de generaciones atrás. Luisito Rey hizo con su hijo exactamente lo que le habían hecho a él. Pero entender el origen del mal no es lo mismo que perdonarlo. Y lo que Luisito Rey le hizo a su familia no tiene perdón posible. Si esta historia te está llegando, suscríbete al canal. Hay mucho más que contar
y no querrás perderte nada. En 1985, Luis Miguel tenía 15 años y ya era una estrella continental. Llenaba estadios en México, Argentina, Chile, España. Vendía millones de discos. Las adolescentes gritaban su nombre como si fuera un dios. Y en su casa el infierno continuaba sin que nadie lo supiera. Luisito Rey se quedaba con absolutamente todo. Cada centavo que Luis Miguel ganaba iba a sus cuentas personales. El niño que generaba millones no podía comprarse un par de zapatos sin pedirle permiso a su padre. Pero algo estaba a punto de cambiar, y ese cambio destruiría a la familia para siempre. Lo que te voy a contar ahora es la razón por la que existe este video. Es lo que Luis Miguel ha ocultado durante 40 años y es lo que conecta todo lo que has visto hasta ahora con las visitas clandestinas a Argentina. Prepárate. En agosto de 1986, Marcela Basteri tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Había descubierto algo. Tenía documentos que probaban los manejos financieros y legales de Luisito Rey, papeles que mostraban exactamente cuánto dinero había robado, evidencia de las cuentas en Suiza. Era su carta de negociación, su forma de escapar, su manera de liberarse definitivamente. Le dijo a su tía Ada, su confidente más cercana, que tenía un as bajo la manga, que lo iba a usar, que esta vez las cosas iban a ser distintas. Días después, Marcela viajó a Madrid para reunirse con Luisito. Llevaba a Sergio, el hijo menor, de apenas 2 años. Dejó a Luis Miguel y Alejandro en México. El 18 de agosto de 1986, Marcela llamó a su tía Ada desde España. Le confirmó que había llegado bien, que todo estaba bajo control. Fue la última vez que alguien escuchó su voz. Marcela Basteri desapareció ese día. Tenía 39 años. Luis Miguel tenía 16, y su vida se partió en dos para siempre. No hubo cuerpo, no hubo funeral, no hubo nota de despedida, no hubo absolutamente ninguna explicación. Luisito Rey les dijo a sus hijos que su madre se había marchado con otro hombre, que los había abandonado, que no quería volver a verlos nunca más, que los había cambiado por alguien más. Luis Miguel se lo creyó. Durante años cargó con ese supuesto abandono, con esa traición inventada, con la idea de que su propia madre, la única persona que lo había protegido, lo había dejado voluntariamente. Y mientras cargaba con ese dolor, mientras su mundo se desmoronaba por dentro, su padre le repetía lo único que sabía decir: «Tienes que seguir cantando». Su madre había desaparecido, pero el show no podía parar, el dinero no podía dejar de entrar. Quizá tú también conoces esa sensación. Cargar con algo que te dijeron, creerlo durante años, construir tu identidad alrededor de esa mentira y después descubrir que todo era falso, que te robaron no solo la verdad, sino también el derecho a llorar correctamente, porque la verdad era mucho, mucho más oscura. Y aquí es donde todo lo que te prometí empieza a cumplirse. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí al principio. Lo que vas a escuchar ahora jamás se mostró en la serie de Netflix. El actor Andrés García fue compadre de Luisito Rey durante años. Eran amigos cercanos, compadres de verdad. Salían juntos, se emborrachaban juntos. Se contaban secretos que no le contaban a nadie más. Y una noche, en una de esas borracheras, Luisito Rey le confesó algo que Andrés García jamás pudo olvidar, algo que lo persiguió hasta su muerte. Luisito Rey le dijo que quería hacer desaparecer a Marcela, que estaba harto de ella, que le estaba arruinando la vida, que ya no la aguantaba más, y le pidió ayuda, pero no cualquier ayuda.
le pidió que contactara a Arturo Durazo Moreno, el Negro Durazo, el mismo hombre al que había ofrecido a su esposa años antes, el jefe de policía más corrupto y brutal en la historia de México. Un hombre que tenía fosas comunes en el patio de su casa. Un hombre capaz de hacer desaparecer a cualquiera sin dejar rastro. Andrés García lo mandó al diablo. Le dijo que Marcela no era como él decía. Le dijo que estaba loco. Le dijo que no iba a ayudarlo con esa barbaridad. Pero Luisito Rey tenía otros contactos, otros aliados, gente dispuesta a hacer cosas que Andrés García no haría. Y semanas después de esa conversación, Marcela Basteri desapareció. Luis Miguel lo supo durante años. Supo que su padre había pedido ayuda para hacer desaparecer a su madre. Supo que Andrés García se había negado. Supo que alguien más no se negó y nunca denunció. Nunca habló públicamente, nunca buscó justicia para su madre en un tribunal. ¿Por qué? Esa pregunta tiene una respuesta que hiela la sangre. Porque denunciar a su padre significaba destruir su propia carrera. Significaba escándalos, investigaciones, juicios. Significaba admitir públicamente que el hombre que lo manejaba había hecho desaparecer a su madre. Luis Miguel eligió el silencio, eligió seguir cantando, eligió cargar con ese secreto durante décadas, y ese peso, esa culpa silenciosa, ese conocimiento que nunca pudo compartir, lo destruyó por dentro de maneras que apenas estamos comenzando a entender. Este es el secreto que Luis Miguel ha cargado 40 años. Este es el motivo de las adicciones, de los abandonos, de la soledad, de las visitas secretas a Argentina. Todo está conectado y ahora vas a ver cómo. No existe ningún registro de que Marcela saliera de España. Los investigadores revisaron aeropuertos, estaciones de tren, cruces fronterizos, nada. Marcela Basteri ingresó a España el 18 de agosto de 1986 y simplemente se evaporó. Las investigaciones apuntan a que algo ocurrió en el chalet de Las Matas, cerca de Madrid, donde se habían citado ella y Luisito Rey. Pero nunca se encontró nada concreto. Nunca se probó nada en un tribunal. Nunca hubo justicia. El biógrafo Javier León Herrera, que tuvo acceso a fuentes cercanas a la familia, escribió algo escalofriante. Los detalles de su deceso son escabrosos, demasiado para contarlos públicamente. El cuerpo de Marcela Basteri jamás apareció. Luis Miguel gastó fortunas buscándola. Contrató a los mejores detectives privados del mundo. Solicitó ayuda a Interpol. Según algunas fuentes, llegó a contactar al Mossad, el servicio de inteligencia israelí, reconocido por encontrar a personas que nadie más puede hallar. Nada, silencio absoluto, como si Marcela Basteri nunca hubiera existido. Y mientras tanto, Luisito Rey seguía controlando todo, seguía quedándose con el dinero, seguía explotando a su hijo, seguía mintiendo sobre lo que había sucedido con su esposa. Luis Miguel creció creyendo que su madre lo había abandonado, y ese dolor, esa sensación de no ser suficiente, ni siquiera para su propia madre, lo marcó de maneras que solo ahora comenzamos a entender. Pero en 1988 algo cambió, algo que Luis Miguel había estado esperando durante años. Recuerda la confesión de Andrés García que te mencioné antes. Guárdala en tu mente, porque lo que viene explica por qué esa confesión es tan relevante. Cumplió 18 años y tomó la decisión más importante de su vida. Cortó toda relación con su padre. No fue sencillo. Luisito Rey era su manager, su representante, su dueño en términos prácticos. Controlaba todo el dinero, todos los contratos, todas las relaciones de negocios.
Luis Miguel tuvo que empezar de cero, encontrar nuevos aliados, reconstruir su carrera desde los cimientos. Con la ayuda de Hugo López, un empresario argentino que se convirtió en su nuevo manager y casi en un padre sustituto, Luis Miguel descubrió la magnitud del robo. Su padre le había dejado una deuda de $20 millones con Hacienda mexicana. Impuestos no pagados durante años, dinero desviado ilegalmente. Luis Miguel, que había trabajado desde los 3 años, que había generado fortunas con su voz, estuvo a punto de ir a prisión por los crímenes financieros de su propio padre. Hugo López lo salvó, reorganizó las finanzas, negoció con las autoridades, pagó lo que correspondía pagar y puso a Luis Miguel en el camino de la verdadera independencia. En 1990, Luis Miguel grabó el disco que cambiaría su vida para siempre. 20 años, 600.000 copias vendidas en la primera semana, más de 1 millón en total solo en México. Giras por toda América Latina, el inicio de su era de oro, de la ruina financiera al mayor éxito de su carrera, de ser un niño explotado a ser el dueño de su propio destino. Pero el éxito no borró el dolor, el dinero no devolvió a su madre, la fama no llenó el vacío que llevaba dentro, y aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. En 1989, justo cuando Luis Miguel estaba reconstruyendo su vida, nació Michelle, su primera hija, fruto de una relación breve con Estefanía Salas, nieta de la legendaria Silvia Pinal. Luis Miguel tenía 19 años, Estefanía 22, y cuando ella le dijo que estaba embarazada, él se asustó. Hay que entender el contexto. Luis Miguel acababa de escapar de su padre. Acababa de descubrir que su madre probablemente había sido víctima de algo terrible. Estaba tratando de reconstruir su carrera, pagar deudas millonarias, encontrar su lugar en el mundo. Y de pronto, una mujer le decía que iba a ser padre. No la abandonó del todo. Al principio visitaba a la niña, la cargaba en brazos, decía que se parecía a él. Hubo momentos de ternura genuina, fotos donde se ve a un Luis Miguel joven sosteniendo a su bebé con algo parecido al amor, pero después desapareció. Silvia Pinal, la abuela de Michelle, quería que Luis Miguel firmara un fideicomiso. Quería garantías legales para su bisnieta. Quería asegurarse de que la niña estaría protegida financieramente. Y Luis Miguel, quizás asustado de perder control, quizás incapaz de comprometerse, quizás repitiendo patrones que no entendía, se alejó 11 años. 11 años sin ver a su hija, sin llamarla, sin enviarle un regalo de cumpleaños, sin existir para ella de ninguna manera significativa. Michelle creció viendo a su padre en la televisión, escuchando sus canciones en la radio, sabiendo que existía, que era famoso, que era rico, que llenaba estadios con gente que gritaba su nombre y que él no quería saber nada de ella. A los 16 años, Michelle dio una entrevista que partió corazones en todo México. Él sabe que existo, me ha visto, lo sé. No quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida del cantante famoso. Solo quiero 5 minutos. 5 minutos para que me explique qué pasó, por qué se fue, por qué nunca volvió. 5 minutos era todo lo que pedía. Una explicación, un poco de verdad en medio de tanto silencio, y su padre no se los dio. La situación llegó a un punto crítico en 2021. Según reportes cercanos a la familia, Luis Miguel bloqueó completamente a Michelle. Le dijo a su hermano Alejandro, con palabras que helaron la sangre de quienes las escucharon: Michelle ya no existe, ya no es mi hija. Después de años de abandono, después de la distancia, después de todo, la negaba por completo.
Es difícil imaginar qué puede sentir una persona al escuchar que su propio padre dice que ya no existe, que ya no la considera su hija, que la ha borrado de su vida como si nunca hubiera nacido. Michelle tenía 32 años cuando su padre pronunció esas palabras. 32 años de espera, de preguntas sin respuesta, de un vacío que ningún éxito profesional podía llenar. Recuerda este patrón, porque lo vas a ver repetirse una y otra vez a lo largo de esta historia. Luis Miguel alejándose de la gente que lo quiere, desapareciendo cuando más lo necesitan, levantando muros tan altos que nadie puede atravesarlos. El niño que fue abandonado por su madre se convirtió en el hombre que abandona a sus hijos. El ciclo que juró romper terminó repitiéndolo. Antes de continuar, dale like a este video si quieres que más personas conozcan esta historia. Nos ayuda muchísimo. En diciembre de 1992, Luisito Rey murió. Tenía 47 años. Oficialmente, la causa fue neumonía complicada por años de excesos. Pero hay otra versión, una que circula entre quienes conocían bien a la familia. Una biografía reciente reveló que Luisito Rey llegó al hospital destrozado, que alguien le había cobrado todas las deudas de un solo golpe, que las personas a las que había estafado durante años, los socios que había traicionado, los amigos que había utilizado, finalmente ajustaron cuentas. Luis Miguel no fue al funeral, no lloró públicamente a su padre, no hizo declaraciones de duelo, no fingió un dolor que no sentía, pero sí hizo algo más, algo que demuestra que a pesar de todo, había algo de bondad en él. Peleó en tribunales para obtener la custodia de su hermano menor, Sergio. El niño tenía apenas 8 años. Su madre había desaparecido cuando él tenía 2. Su padre acababa de morir. Estaba completamente solo en el mundo. Luis Miguel no quería que Sergio padeciera lo mismo que él había sufrido. Quería protegerlo, darle la oportunidad de una vida normal. Lo logró. Obtuvo la custodia legal y puso a Sergio en manos de Octavio Foncerrada, un médico amigo de la familia que todos llamaban el Doc, un hombre que criaría a Sergio como si fuera su propio hijo, lejos de los reflectores, lejos del mundo del espectáculo. Fue un acto de amor genuino, de protección real, de intentar romper el ciclo de destrucción que había arrasado con su familia. Pero el ciclo no se rompe tan fácilmente. Los patrones aprendidos en la infancia tienen raíces profundas y años después Luis Miguel demostraría que no había escapado de ellos. Cuando Sergio creció y tuvo que elegir una carrera, quiso estudiar antropología. Era su pasión, su vocación, lo que realmente le interesaba. Luis Miguel tenía otra idea. Insistía en que Sergio estudiara Derecho para que pudiera trabajar con él, para que manejara sus contratos, sus negocios, su imperio. Sergio se negó. Quería vivir su propia vida, tomar sus propias decisiones, no ser un empleado de su hermano famoso. Y Luis Miguel le cortó todo: el dinero, el contacto, la relación completa, el mismo patrón de siempre. Abandono cuando no obtiene lo que quiere, silencio como castigo, desaparición como respuesta a cualquier desacuerdo. Sergio desapareció de la vida pública. Hoy vive en España, trabaja en una tienda departamental, tiene sus propios hijos, no habla con su hermano famoso. Casi 20 años de silencio entre los 2 únicos sobrevivientes de esa familia destrozada. Y aquí llega la segunda revelación, la que tiene que ver con los otros hijos de Luis Miguel y que lo condenó para siempre como padre. En 2005, Luis Miguel conoció a Araceli Arámbula, la Chule, como la llamaban todos, una de las actrices más hermosas y exitosas de México,
protagonista de telenovelas que veían millones de personas en todo el continente. Se enamoraron con la intensidad de las historias en las que ella actuaba. Fue un romance que capturó la imaginación de todo México, de toda Latinoamérica. Las portadas de revistas los mostraban juntos, sonrientes, aparentemente felices. Fueron años de romance público, de fotos en revistas, de apariciones juntos en eventos exclusivos, de viajes a lugares paradisíacos. Luis Miguel parecía haber encontrado por fin algo estable, algo real, algo que nunca había tenido en su vida. En enero de 2007 nació Miguel, el primer hijo varón de Luis Miguel, un bebé que llevaba el nombre de su padre, un símbolo de continuidad, de esperanza, de un futuro diferente. En diciembre de 2008 nació Daniel, otro varón. La familia crecía. Luis Miguel tenía 38 años y parecía que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Por un tiempo, pareció que el ciclo se había roto, que Luis Miguel había aprendido de los errores de Luisito Rey, que iba a ser el padre que él nunca tuvo. Una familia real, un hogar verdadero, hijos que lo llamaban papá, una mujer que lo amaba incondicionalmente. Pero en 2009 todo se derrumbó. Araceli y Luis Miguel se separaron. Los detalles verdaderos nunca fueron completamente públicos. Las razones quedaron entre ellos, detrás de puertas cerradas y acuerdos de confidencialidad. Algunos cercanos hablaron de las adicciones de Luis Miguel, de las ausencias prolongadas, de una frialdad emocional que Araceli ya no podía tolerar, de un hombre incapaz de conectar verdaderamente con nadie. Y entonces comenzó otra historia de abandono, otra repetición del mismo patrón que había marcado toda su vida. Según el abogado de Araceli Arámbula, Guillermo Pou, Luis Miguel dejó de pagar la pensión alimenticia de sus hijos en diciembre de 2019. No un mes, no 2, años enteros sin dar un solo centavo para la manutención de Miguel y Daniel. Araceli lo demandó, lo confrontó públicamente, lo llamó deudor alimentario, le exigió en entrevistas, en redes sociales, en tribunales que cumpliera con su responsabilidad más básica como padre. Y mientras tanto, Luis Miguel era fotografiado de vacaciones con Paloma Cuevas, su nueva pareja, paseando con las hijas de ella, llevándolas a la escuela, yendo a sus eventos. Sus propios hijos, Miguel y Daniel, veían esas fotos en las revistas, veían a su padre cumpliendo el rol de padre con otras niñas, el rol que nunca cumplió con ellos. Los abogados de Araceli dijeron algo demoledor en una entrevista reciente. Consideran inviable que Luis Miguel tenga contacto con sus hijos, porque ellos no lo conocen. No lo conocen. Sus propios hijos no conocen a su padre. El ciclo continúa. Otra generación de niños creciendo sin la presencia del hombre que debería protegerlos. Y aquí es donde todo comienza a conectarse. Recuerda las visitas secretas a Argentina que te prometí revelar. Recuerda a la mujer en el hospital psiquiátrico. Porque lo que Luis Miguel no pudo darle a sus hijos tiene que ver con lo que nunca pudo superar, la pérdida de su madre. Quizá tú también conoces a alguien así, alguien que parece incapaz de sostener los lazos que más importan, que huye cuando debería quedarse, que construye muros donde debería construir puentes, que repite los mismos errores una y otra vez sin poder detenerse. Pero hay algo que Luis Miguel nunca abandonó, una búsqueda que nunca detuvo, una obsesión que lo ha acompañado durante casi 40 años. Su madre. Y ahora sí, la tercera revelación. Esta es quizás la más sorprendente de todas, la que está ocurriendo ahora mismo, la que explica por qué Luis Miguel ha ocultado la verdad
durante 40 años. Recuerda la pregunta del principio. ¿Qué sabe Luis Miguel que nosotros no sabemos? Aquí está la respuesta. En 2018, una mujer apareció deambulando por las calles de Buenos Aires. Estaba sucia, confundida, hablaba de forma errática. Parecía no saber bien quién era ni dónde estaba, pero su rostro era idéntico al de Marcela Basteri. La prensa argentina enloqueció. Las comparaciones inundaron las redes sociales. El parecido era escalofriante. No solo los rasgos generales, los detalles específicos coincidían. Los mismos ojos, la misma estructura facial, la misma forma de la nariz y los lunares. Marcela Basteri tenía lunares muy específicos, en lugares muy específicos, y esta mujer los tenía exactamente en los mismos sitios. La mujer fue internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Moyano, en el barrio de Barracas de Buenos Aires. Es un hospital público, grande, viejo, el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer durante décadas sin que nadie preguntara. Cuando le consultaron su nombre, dijo llamarse Honorina Montes. Dijo ser de nacionalidad austríaca, pero la familia de Luis Miguel no le creyó. Lorena Basteri, prima directa del cantante, comenzó a investigar por su cuenta. Empezó a visitar a esta mujer en el hospital una y otra vez, semana tras semana. Y lo que descubrió la convenció de algo que parece imposible. En una entrevista televisiva que recorrió el mundo, Lorena habló con una certeza que heló la sangre de todos los que la escucharon. Ella está con sus complicaciones propias de la edad, pero está bien, me reconoce. Puedo asegurar que Marcela está viva. Es la persona que visito regularmente, es la madre de Luis Miguel. Me reconoce. Esas dos palabras lo cambian todo. Si esta mujer realmente reconoce a Lorena Basteri, significa que tiene recuerdos, que sabe quién es, que su mente, aunque dañada, conserva conexiones con su pasado. Lorena añadió algo más en esa misma entrevista. Una vez que la reencontramos, no desapareció más. Vive en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires y la voy a visitar periódicamente. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Lo logré. Piensa en eso un momento. La prima hermana de Luis Miguel, afirmando públicamente ante cámaras de televisión que encontró a Marcela Basteri, que la visita regularmente en un hospital psiquiátrico público, que está viva después de casi 40 años de desaparecida. Y hay un detalle escalofriante que casi nadie menciona. Un detalle que debería hacernos preguntarnos qué está ocurriendo realmente. Esta mujer, la que dicen que es Honorina Montes, es la única paciente del Hospital Moyano que tiene custodia permanente. Las demás internas pueden salir libremente, pueden pasear por los jardines, pueden recibir visitas sin restricciones. Ella no. Alguien decidió que debía permanecer ahí adentro. Alguien con poder suficiente para ordenar que una paciente no pueda abandonar un hospital público. En octubre de 2023, después de años de presión mediática, la Fiscalía de Argentina finalmente ordenó una prueba de ADN. Compararon el material genético de Honorina Montes con el de Ivana y Flavia Basteri, primas de Marcela que viven en Argentina. Si Honorina era realmente Marcela, el ADN lo probaría sin ninguna duda. El resultado llegó semanas después, y aquí está lo que nadie esperaba, lo que nadie puede explicar, lo que mantiene el misterio más vivo que nunca. El resultado fue no concluyente. No dijo que la mujer no era Marcela Basteri. No dijo que sí era. Dijo que la información obtenida resultaba insuficiente para determinar el vínculo biológico. Un resultado que no resuelve absolutamente nada,
que deja la puerta completamente abierta, que mantiene la incertidumbre exactamente donde estaba. Los que creen que Honorina es Marcela dicen que el ADN no concluyente no descarta nada. Los que creen que no es ella dicen que si realmente fuera Marcela, el resultado habría sido positivo, sin ambigüedades. Nadie tiene la respuesta definitiva. El misterio sigue vivo. Pero espera, porque lo que viene es aún más impactante que todo lo anterior. Lo que te voy a revelar ahora es lo que hace que esta historia sea distinta a todas las demás. Y ahora llegamos a la cuarta y última revelación, la que te prometí desde el inicio. La razón por la que el título de este video dice 40 años ocultando la verdad. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti, y esto lo cambia todo. En diciembre de 2024, hace apenas unas semanas, Luis Miguel llegó a Argentina para cerrar su gira mundial. 2 conciertos masivos en el campo argentino de polo. Miles de fanáticos, millones de dólares de recaudación. El cierre perfecto para una gira que duró casi 2 años. Pero el periodista argentino Luis Ventura, que lleva más de una década investigando obsesivamente el caso de Marcela Basteri, reveló algo que sacudió los cimientos del espectáculo latinoamericano en el programa A la tarde de América TV. Ventura soltó la bomba, mientras sus compañeros lo miraban incrédulos. Luis Miguel desapareció unas horas. El domingo para el lunes, estamos hablando del horario de la madrugada, fue al psiquiátrico Moyano y, como habitualmente hace, visitó a su madre, a Marcela Basteri. Sus compañeros de panel quedaron en silencio. Según Ventura, Luis Miguel salió de su hotel de lujo sin su equipo de seguridad habitual, sin los guardaespaldas que lo acompañan a todas partes, solo, únicamente con su chofer de confianza. En la madrugada, cuando Buenos Aires duerme y las calles están vacías, se dirigió al hospital neuropsiquiátrico Moyano. Entró sin que nadie lo reconociera, sin que ningún paparazzi lo fotografiara como un fantasma. Y lo que ocurrió ahí adentro, Ventura lo describió mirando directamente a la cámara. Esta mujer lo recibió. Se abrazaron, estuvieron conversando un rato y finalmente Luis Miguel regresó al hotel donde se encontraba alojado. Se abrazaron. Un abrazo entre Luis Miguel y una mujer que podría ser su madre desaparecida hace casi 40 años. Un abrazo en la madrugada de un hospital psiquiátrico público de Buenos Aires. Pero eso no es todo. Ventura asegura que esta no fue la primera vez, ni la segunda, ni siquiera la tercera. Lo que yo digo es que Luis Miguel no es la primera vez que va a ver a su madre. Ha venido en muchas ocasiones a la Argentina de manera encubierta, usando pelucas y anteojos ahumados, hospedándose en lugares no previsibles, y hace lo que tiene que hacer. Imagina esa escena. El cantante más reconocido de Latinoamérica, el hombre que llena estadios en todo el mundo, que vende millones de discos, que tiene acceso a los mejores médicos y las mejores clínicas del planeta, disfrazándose con peluca y lentes oscuros, escabulléndose en la madrugada como un fugitivo para ir a visitar a una mujer en un hospital psiquiátrico público de Buenos Aires. Y si esa mujer es realmente su madre, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no la saca? ¿Por qué no la lleva a la mejor clínica privada del mundo, donde podría recibir atención de primer nivel? Y aquí está la pregunta que nadie se atreve a formular en voz alta. ¿Y si Luis Miguel sabe exactamente dónde está su madre desde hace años? ¿Y si él mismo decidió que debía permanecer ahí? ¿Y si el secreto que ha ocultado durante 40 años no es que no la encontró, sino que sí la encontró
y eligió mantenerla oculta? Piensa en lo que eso significaría. Un hombre que protege un secreto tan grande que prefiere visitar a su madre en la madrugada, disfrazado en un hospital público, antes que revelar la verdad al mundo. ¿Qué verdad sería tan terrible que vale la pena ocultarla 40 años? Si no es su madre, ¿por qué Luis Miguel iría a visitarla en secreto una y otra vez durante años? Nadie puede responder esas preguntas de forma satisfactoria, ni siquiera Luis Ventura, que lleva más de una década investigando el caso. Para mí no es Honorina Montes, es Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, que sigue alojada ahí por razones que tienen que ver con misterios y secretos que solo ella y Luis Miguel conocen. Secretos que solo ellos conocen. Ahí está. Esa es la verdad que Luis Miguel ha ocultado durante 40 años. No es que no sepa dónde está su madre, es que lo sabe y ha elegido el silencio. Esa frase resume toda la vida de Luis Miguel. Una vida construida sobre secretos, sobre silencios, sobre verdades que nadie puede decir en voz alta. Su infancia fue un secreto que tardó décadas en revelarse. La explotación de su padre, las sustancias que le daban, la manipulación sistemática. Su madre fue un secreto que lleva casi 40 años sin resolverse. Viva o muerta, hallada o perdida para siempre. Sus hijos son un secreto que él preserva a toda costa. Una hija negada durante 11 años. 2 hijos que no lo conocen. Un hombre rodeado de millones de fanáticos que gritan su nombre y completamente solo con sus secretos. Y mientras tanto, su cuerpo le cobra las facturas de toda una vida de excesos. En algún momento de su carrera, un monitor in-ear explotó en su oído izquierdo durante un concierto. El trauma acústico fue inmediato y permanente. Luis Miguel padece tinnitus, un zumbido constante que nunca se detiene, que está ahí cuando canta, cuando duerme, cuando intenta tener una conversación normal, un ruido perpetuo que lo acompaña las 24 horas del día. 30 años de exposición a sonidos extremadamente fuertes. Desde los 9 años sobre escenarios con amplificadores a todo volumen. Su sistema auditivo nunca tuvo oportunidad de recuperarse. La biógrafa Claudia de Icaza dijo algo demoledor. Le queda poco tiempo de carrera. Tiene un problema muy severo en el oído izquierdo. Se está volviendo loco sobre el escenario porque tiene un zumbido de por vida. Un zumbido que nunca se calla, como los fantasmas de su pasado, como los recuerdos de su madre, como las voces de los hijos que no lo conocen. Y mientras tanto, las adicciones seguían cobrando su precio. Su tío, José Manuel Gallego, hermano de Luisito Rey, dio una entrevista que dejó helado a todo el mundo del espectáculo. Habló sin filtros, sin eufemismos, sin proteger a nadie. Sus palabras fueron estas. Luis Miguel ha estado al borde varias veces. Entra y sale de rehabilitación constantemente. Tiene problemas graves con el alcohol y otras cosas. Yo lo vi. Yo vi cómo su padre lo drogaba cuando era apenas un niño. Yo lo vi. El testimonio de un familiar directo, alguien que estuvo ahí, que presenció todo con sus propios ojos, que guardó silencio durante décadas y finalmente decidió hablar. Las mismas sustancias que Luisito Rey le metió en el cuerpo cuando tenía 13 años seguían destruyendo a Luis Miguel décadas después. Las adicciones que su padre sembró en su infancia florecieron en una pesadilla adulta que parecía no tener fin. Entre 2015 y 2017, Luis Miguel tocó fondo como nunca antes. Lo llamaron su trienio o irilis. 3 años de caída libre. Cancelaba conciertos sin previo aviso. Llegaba en mal estado a los escenarios. En 2011 llegó 2 horas y media tarde a un concierto en Oaxaca,
visiblemente ebrio. Los fanáticos que habían pagado fortunas por verlo tuvieron que esperar sin saber si aparecería o no. Cuando finalmente subió al escenario, apenas podía mantenerse en pie. En 2018, la situación era aún peor. Los asistentes lo grabaron en estado de intoxicación evidente. Los videos circularon por internet. El Sol de México tambaleándose frente a miles de personas. Olvidaba las letras de sus propias canciones. Canciones que había interpretado miles de veces. Canciones que lo habían hecho famoso. De pronto se quedaba en blanco. Miraba al vacío. No podía continuar. En algunos shows simplemente no aparecía. La gente esperaba horas. Los promotores entraban en pánico y Luis Miguel estaba encerrado en algún hotel, incapaz de salir. Por primera vez en su vida, la voz de su padre dentro de su cabeza dejó de funcionar. «Tienes que seguir cantando», le había repetido durante décadas, pero ya no podía. Su cuerpo se negaba, su mente se apagaba. Sus allegados lo describían así, deprimido, sin querer ver a nadie, sin contestar llamadas, sin responder mensajes, hundiéndose cada vez más en el alcohol y los vicios. Se estaba destruyendo lentamente. Lo que su padre le había hecho cuando tenía 13 años, seguía destruyéndolo. Décadas después, el círculo se cerraba de la manera más cruel. Perdió casi todo lo material que había construido. Tuvo que vender su espectacular casa de Acapulco, con vista al mar, donde había vivido algunos de sus mejores momentos. Vendió su departamento de lujo en Miami, en una de las torres más exclusivas de la ciudad. Vendió su mansión de Los Ángeles, donde había residido durante años. Vendió su yate, símbolo máximo de su éxito. Le embargaron su Rolls-Royce, el automóvil más lujoso del mundo, confiscado por deudas impagas, la imagen del Sol de México sin poder pagar sus cuentas. Las demandas se acumulaban como una avalancha imparable. Warner Music lo demandó por millones de dólares por incumplimiento de contrato. No había entregado los discos que debía. No había cumplido con los compromisos firmados. Su ex-manager, William Brockhaus, lo demandó por $1 millón. Decía que Luis Miguel le adeudaba comisiones que nunca pagó, que había incumplido acuerdos legales. Alejandro Fernández, el hijo de Vicente Fernández, lo demandó por $6,5 millones. Habían planeado una gira juntos. Luis Miguel la canceló sin previo aviso. Los promotores perdieron millones. Alejandro quedó como irresponsable ante su público. En enero de 2017, lo impensable sucedió. Un juez de Los Ángeles emitió una orden de arresto contra Luis Miguel Gallego Basteri, el Sol de México, el ídolo de generaciones. El hombre que había vendido más de 100 millones de discos fue detenido. Tuvo que pagar $1 millón de fianza para recuperar su libertad. De llenar el Madison Square Garden a no poder pagar sus deudas, de ser adorado por millones de personas, a ser perseguido por cobradores y abogados. La caída más brutal que el espectáculo latino había presenciado en décadas. Y entonces llegó la serie, el momento que cambió todo. Sus amigos Carlos Bremer y Miguel Alemán Magnani, empresarios poderosos que lo conocían desde hacía años, que habían visto su ascenso y su caída, le propusieron algo radical, algo que Luis Miguel jamás habría considerado en sus años de gloria. Contar su vida, abrirla al mundo entero, dejar que Netflix, la plataforma de streaming más grande del planeta, filmara todo. Los secretos que había guardado durante décadas, los horrores de su infancia, la desaparición de su madre, las adicciones, los abandonos. Luis Miguel, el hombre más hermético del espectáculo latino,
el artista que jamás daba entrevistas personales, el ídolo que mantenía su vida privada bajo 7 llaves, aceptó. Era eso, o la ruina total. Era contar su historia, o desaparecer para siempre. Y esa decisión tomada en el momento más oscuro de su vida terminó salvándolo. Cobró aproximadamente $10 millones por los derechos de la historia. 10 millones que le permitieron empezar a saldar sus deudas. La serie fue un éxito descomunal. Millones de personas en todo el mundo, desde México hasta España, desde Argentina hasta Estados Unidos, vieron la tragedia de Luis Miguel convertida en entretenimiento de primer nivel. Lloraron con él, sufrieron con él, entendieron quizás por primera vez por qué el Sol de México era como era. Y la gira que vino después de la serie fue la más exitosa de toda su carrera. Más de 3 millones de entradas vendidas, estadios repletos en cada ciudad, millones de dólares cada noche, récords de recaudación que nadie creía posibles. El sol volvió a brillar con más fuerza que nunca, pero esta vez todos conocían las sombras detrás de esa luz. El contraste es brutal si lo piensas. 2017. Detenido en Los Ángeles, sin poder pagar sus deudas, perseguido por cobradores, en mal estado en los escenarios. 2019. La gira más exitosa de la historia latina. 3 millones de entradas, estadios agotados en minutos, millones de dólares cada noche. 2 años de la ruina total al mayor éxito de su carrera. Pero el hombre seguía siendo el mismo, con los mismos vacíos, los mismos fantasmas, las mismas heridas sin cerrar. El brillo exterior nunca curó las heridas interiores. El dinero no devolvió a los hijos que no lo conocen. La fama no trajo de vuelta a una madre que quizás está viva en un hospital psiquiátrico, o quizás falleció hace casi 40 años en un chalet de España. En octubre de 2023, algo inesperado ocurrió. Luis Miguel asistió a la boda de su hija Michelle en Italia. Después de años de distancia, finalmente estuvieron juntos. Michelle publicó una foto con él en sus redes sociales. Los dos sonriendo en un avión privado, copas de vino en la mano, padre e hija reunidos al fin. Parecía un final feliz, una reconciliación real. El padre ausente que finalmente encuentra el camino de regreso. El contraste con años anteriores es devastador. 2021. Michelle ya no existe, ya no es mi hija. 2023. Padre e hija juntos en una boda italiana, sonriendo, abrazándose como si nada hubiera pasado. Pero las heridas de 11 años de abandono no se borran con una foto bonita. El dolor de crecer sin padre no desaparece con una boda y un abrazo. Y los otros hijos, Miguel y Daniel, siguen esperando. Siguen sin conocer al hombre que debería ser su padre. Siguen viendo su cara en las revistas junto a otras familias. Quizá tú también sabes lo que es aguardar a alguien que nunca llega. Guardar un lugar en la mesa que siempre está vacío. Preguntarte si alguna vez te querrán lo suficiente como para quedarse. Construir una vida alrededor de una ausencia que duele más que cualquier presencia. Hoy, Luis Miguel tiene 54 años. Sigue cantando, sigue llenando estadios, sigue siendo el Sol de México, el icono de generaciones, la voz que define a toda una época de la música latina. Pero también sigue visitando en secreto a una mujer en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires. Sigue sin hablar con su hermano Sergio, el único que comparte sus recuerdos de infancia. Sigue sin ser padre real para Miguel y Daniel, los hijos que llevan su sangre, pero no conocen su abrazo. Sigue cargando con secretos que no puede compartir con nadie, el hombre que lo tiene todo según las revistas.
el hombre que no tiene nada de lo que realmente importa, según cualquiera que conozca su historia. Su padre lo destrozó cuando era niño, lo drogó, lo explotó, le robó su infancia y su dinero. Su madre desapareció cuando más la necesitaba, dejando un vacío que nunca pudo llenar. Sus hijos no lo conocen porque él eligió no conocerlos. Su hermano lo rechaza porque él lo rechazó primero. Su cuerpo le falla porque lo castigó durante décadas, y el zumbido en sus oídos nunca, nunca se detiene. Como un recordatorio constante de todo lo que perdió, de todo lo que le arrebataron, de todo lo que él mismo dejó ir.